Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte que se mete por derecho en campaña electoral, y para ello hoy nos acompaña pues la número 1 del PP de Cádiz al Congreso de los Diputados nuevamente. Teófila Martínez, bienvenida a la televisión. Muchísimas gracias por invitarme. Estamos otra vez ante una campaña electoral, otra vez ante unas elecciones. Puede haber gente que está un poquito aburrida de este tipo de cosas, dos elecciones tan seguidas. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo creo que después del 20 de diciembre los partidos políticos hemos dejado claro, hemos demostrado que éramos incapaces de llegar a acuerdos para conformar gobierno que necesitaba España. Hemos tenido y tenemos un gobierno en funciones que está funcionando muy bien porque se sigue creando empleo y no al ritmo que se debía haber creado si el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, hubiera sido elegido gobierno y hubiera podido tomar estos 4 meses importantes decisiones para potenciar la creación de empleo, que es lo más importante en este momento. Y una vez que se ha demostrado que esa incapacidad, básicamente porque ha habido varias opciones políticas que lo único que ofertaban es quitar al PP. Y claro, eso no es un programa político, eso es un objetivo político muy partidista, muy de aniquilar al adversario y a todo lo que representa al adversario, aunque haya ganado las elecciones. Ante esta situación, los españoles y las españolas, y nos incluimos los candidatos y los políticos que tienen responsabilidades en otras administraciones, pues tenemos que aprovechar esa segunda oportunidad que nos da nuestra Constitución para ser nosotros los que decidamos valientemente lo que queremos para nuestra nación en los próximos años. En la convicción que tenemos que tener que no debemos de perder esta segunda oportunidad que nos da nuestra Constitución, porque la situación sigue siendo delicada. El objetivo del Partido Popular, Mariano Rajoy lo ha dicho antes de las elecciones del 20 de diciembre, lo sigue diciendo ahora, está en nuestro programa, es que en España en el año 20 haya 20 millones de españoles trabajando, o sea, 2 millones más y pico de lo que en este momento estamos trabajando en España. Y ese debe ser el objetivo. Ahora hay que ver cómo lo quieren conseguir unas opciones políticas y cómo lo queremos conseguir desde el Partido Popular. ¿Y si sale un resultado similar, qué pasa? Pues se volvería a dar una situación muy complicada para España, porque si persistimos a la hora de votar y a la hora de apostar por el futuro en esos resultados que llevan a la indefinición y a la incongruencia, porque si hay un partido que gana las elecciones por tercera vez en estos años, por segunda vez en unos meses, y todos los demás pretenden unirse, dejando a un lado sus programas, que para mí no son programas en algunos de los casos, pues seríamos los españoles y las españolas responsables de lo que pudiera pasar. La economía está cogida con alfileres. El isleño que tiene una tienda está esperando que siga la política económica de creación de empleo para que haya más capacidad de consumo, para que él pueda sacar adelante su tienda, su bar, su restaurante, su imprenta, su televisión, su pequeña explotación, en el caso de Cádiz, agrícola, su pequeño negocio de industria agroalimentaria o su gran negocio industrial, y eso solo depende del consumo. ¿Y qué tenemos que hacer? Que haya más empleo para que haya más capacidad de consumo, y eso nunca la izquierda en nuestro país lo ha sabido generar. Porque ahora nos pretenden convencer los del Partido Socialista y últimamente, desde ayer para acá, ¿no?, en estos 2 días, desde la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, con una propaganda que parece, en vez de un programa electoral, es una propaganda de unos grandes almacenes, pues que con esas medidas se va a crear empleo. No, la izquierda siempre ha pretendido crear empleo público para generar empleo. Y el empleo público no se puede pagar si no hay empresas y trabajadores privados que cotizan
que ingresan sus beneficios en Hacienda, sus cotizaciones y sus impuestos de sociedades, y con esos recursos el Estado puede contratar obras, puede contratar empleo público, mejorar el empleo público, dar mejores servicios de todo tipo, tener más recursos para la política social, para las pensiones, pero si no hay actividad económica, pues es imposible que las arcas del Estado haya dinero para pagar todas esas obligaciones de un Estado, que el Estado somos todos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, las competencias del Gobierno de la Nación. Y la suma de todos esos servicios, de todos esos compromisos con la sociedad, las tenemos que pagar los españoles con nuestros impuestos. No hay otra fórmula. La sanidad la pagamos con nuestras retenciones a la seguridad social y las pensiones. Si no hay personas trabajando o hay menos, pues resulta que no podemos tener dinero como Estado. Y pedirlo prestado, ya sabemos lo que pasa. Nos lo cobran como en la época de Zapatero, en el año 2011 y en el año 2010, cuando la prima de riesgo estaba disparada, a unos tipos de interés que es que no hay dinero nada más que para pagar los tipos de interés. Y por tanto esto es como una familia. Si en una familia hay dos personas trabajando y de repente una pierde el trabajo, en casa solo hay un ingreso para pagar, por ejemplo, el alquiler o la hipoteca, para pagar la luz y el agua y para unos pequeños gastos, porque hay otro ingreso que falta. Si de repente esa persona que trabaja pierde su trabajo unos meses, ya no hay para pagar el alquiler, ya no hay para pagar la luz y el agua, ya no hay para el sostén de la familia. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos años? Cuando empezó la crisis todavía teníamos algunos ahorros como Estado, pero en el 11, se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo, o sea, 3 millones de personas cotizando a la Seguridad Social y cotizando por el IRPF, que eran ingresos del Estado. Para que se hagan una idea, cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno, el Estado español ingresaba 90.000 millones de euros menos al año de los gastos fijos que tenía el Estado. Pues esto es como una familia. Si luego de repente, como ha pasado en los 2 últimos años, Mariano Rajoy y el Gobierno con las reformas consigue que se genere empleo, 1,5 millones de puestos de trabajo, o sea, la mitad de lo que había destruido Zapatero en 2 años y medio, pues ese dinero está entrando en las cajas del Estado y por tanto el Gobierno ha podido bajar los impuestos, que no pudo al principio, y ha podido hacer cosas y está pudiendo hacer cosas. Pero las políticas económicas de Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, si cae, como va a caer, parece ser, para poder estar en el poder, si es que sumando llegan, pues va a ser lo mismo que con Zapatero, se va a empezar otra vez a destruir empleo, porque se ha demostrado que las políticas económicas de la izquierda nunca han generado empleo en ningún país del mundo, y menos en España. Yo sé que ahora estaremos con las encuestas para arriba y para abajo, pero la impresión suya, ¿usted qué espera que va a pasar el 26 de junio? Viendo cómo está el ambiente, que está bastante inquieto. Yo espero que los gaditanos y gaditanas, en este caso en la provincia de Cádiz, igual que en el resto de España, en Andalucía, como ya tenemos la experiencia anterior muy cercana, realmente reflexionemos, escuchemos a todo el mundo y decidamos lo que queremos, pero sintiéndonos responsables de lo que va a pasar. Luego, sí hay, como está pasando en muchos ayuntamientos o en algunos ayuntamientos que están gobernando tripartitos, cuatripartitos o Podemos con el apoyo del PSOE, luego no vale decir, yo no quería esto, yo no sabía lo que iba a pasar. Es que ya los gaditanos sabemos lo que está, de la provincia, ya sabemos lo que está pasando en Cádiz Capital, ya sabemos lo que está pasando en Jerez, sabemos lo que está pasando en el Puerto Santa María. Ya sabemos, ya oímos lo que está pasando en Cataluña, que el gobierno que iba a sacar a Cataluña con todas las confluencias, conjuntos por el sí, y ahora resulta que no son capaces de sacar un presupuesto adelante porque cada uno tira para un lado. España es como un carro que tiene que tener
personas, o en el caso de los carros, pues unos bueyes que tiren en la misma dirección. Si cada uno tira en una dirección, no avanzamos. Y tenemos que tener claro dónde queremos ir. Y si el objetivo es el empleo, que es el objetivo, al parecer, de todos, hay que confiar en aquellos partidos, en aquel partido que, como el Partido Popular, hemos demostrado que sabemos, cuando gobernamos, generar las condiciones para que haya empleo. Yo voy a poner un ejemplo solo que yo creo que me van a entender. Cuando José María Aznar llegó y el PP al gobierno en el año 96, en Cádiz había 165.000 parados, gobernando Felipe González. 165.000 parados. Cuando José María Aznar se fue del gobierno en el 2004, en Cádiz había 75.000 parados en la provincia. Cuando el señor Zapatero se fue en el año 2011, en Cádiz, provincia, había 200.000 parados. Nada más que hay que hacer las restas. Mucho Zapatero, mucho buenismo, pero en Astilleros no había ni un solo contrato, nada más que unas patrulleras, unas lanchas de desembarco para Australia, y no había absolutamente nada más. Entonces, eso es muy fácil de entender. ¿Qué había pasado? Porque esos 200.000 parados no son solamente de astilleros, son de pequeños y medianos empresarios de la provincia de Cádiz que por la crisis habían tenido que cerrar sus negocios, o aquellos que los mantenían pues habían tenido que despedir a 1 o 2 empleados según los que tenían para poder subsistir. Porque 200.000 parados no provienen de que Astilleros le vaya mal, o que le vaya mal al puerto de Cádiz, o que le vaya mal a Dragados Offshore, o que le vaya... No, provienen de que la economía va mal porque... Y por tanto los pequeños y los medianos empresarios no aguantan y no pueden pagar esas nóminas ni pueden pagar esos seguros sociales porque no hay negocio. Por tanto, tenemos que tener un gobierno que haga políticas económicas, que genere confianza y que facilite a los empresarios pequeños y medianos la posibilidad de contratar. En la provincia de Cádiz, el 85% de los empleos están en empresas entre 5 y 10 trabajadores. Pequeños empresarios. Algún autónomo, algunos bastantes autónomos, medianos empresarios, pero las grandes empresas tienen unos márgenes, 200 empleados más, 200 menos, en el caso de Astilleros 1.000 más, 1.000 menos, o en las empresas auxiliares. Por tanto, tenemos que ir a unas políticas económicas que realmente el que arriesga, el pequeño empresario, el joven que quiere poner su negocio para crear su puesto de trabajo, vea que no tienen miles de dificultades como existen en los ayuntamientos, en la comunidad autónoma, en el Estado, en los bancos, para poder emprender y para poder generar empleo. Lo que ha hecho Mariano Rajoy en estos años y el gobierno del PP, evidentemente, hemos hecho cosas que los ciudadanos no hemos entendido, porque cuando uno no tiene trabajo, cuando uno no tiene para sacar su familia adelante, o uno ha tenido que cerrar su negocio porque ya no lo aguantaba, es entendible que esté enfadado, es entendible que quiera que se lo solucionen rápidamente. Pero es que si yo tuviera ahora que irme a vivir a mi casa y me dieran un folleto de IKEA como el de Podemos, un folleto, no, una propaganda, tendría que ir a ver lo que quiero. No todo lo que está allí lo necesito, no todo lo que está allí es bueno para mí o para mi familia. Lo que hay que ver es qué partido te presenta un concepto global de dónde queremos ir. Los ciudadanos tenemos, y las familias, los empresarios tenemos que tener muy claro dónde queremos ir. ¿Queremos que haya empleo? Pues no podemos permitirnos que nos engañen como el alcalde de Cádiz a los vecinos de la Corrala, que hace un año les dijo que iba a darlos casa y que les iba a enganchar la luz y el agua. Ha pasado un año, ni tienen casa, ni tienen luz, ni tienen agua, y ahora les dice que no se lo puede dar porque sería prevaricar. Pero cuando iba al ayuntamiento, al pleno, y mandaba a la gente a protestar a un gobierno del PP y a insultar a un gobierno del PP, entonces sí nosotros podíamos prevaricar. Ahora le echa la culpa a la Junta de Andalucía, ahora le echa la culpa al Estado, no sé a quién más le echa la culpa. Pero ellos se comprometieron a eso, y cuando uno en política se compromete, hay que cumplir. Y si no se puede cumplir, como en el caso del PP,
que nuestro ADN es bajar los impuestos y al principio de esta legislatura pasada no pudimos hacerlo porque la economía estaba muy mal y había que ingresar, hay que explicarlo, el por qué, pero hay que solucionar los problemas. Me cita el tema de Astillero, cada vez que viene hablamos de Astillero y cada vez que hay unas elecciones hay una movilización de Astillero. Aquí en San Fernando tenemos una para la misma semana de las elecciones, de la factoría isleña de Navantia. Se concentraron el otro día a las puertas del Museo Naval con la visita del rey Juan Carlos. ¿Qué opina usted de esta situación? Pues yo creo que los sindicatos hacen bien en movilizarse, porque su obligación es demandar siempre cargas de trabajo. Y nosotros siempre estamos ahí. La diferencia es que cuando gobierna el Partido Socialista las movilizaciones no tienen ningún efecto ni pasa absolutamente nada, porque yo quiero recordar, y ellos lo saben, yo me llevo muy bien con los sindicatos y yo hablo mucho con ellos, y ellos saben que desde el año 2007 al año 2011 no hubo un solo contrato, uno, nada más que, repito, las lanchas de desembarco de Australia. Ahora hay la planta eólica en Puerto Real y la posibilidad ya muy cercana de que, igual que Dragados, que ha contratado 4 plantas eólicas de ese tipo de la que están haciendo en Puerto Real, Astilleros Españoles, o sea, Navantia, hay posibilidades muy cercanas, muy ciertas, de que se aumente por parte de Iberdrola esos encargos, porque Iberdrola en este momento está en el mundo muy bien posicionada en los países del norte de Europa para suministrar esas importantes plantas en el mar, eólicas en el mar. Hay 4 petroleros ya con la quilla puesta en marcha. Hay 2 van y hay 2 fragatas para Australia ya contratadas. O sea, son casi 10 millones de horas de puestos de trabajo, más el astillero de Cádiz, que está al 90% en reparaciones y en transformaciones, y que el Gobierno hace 2 semanas ha aprobado una inversión de 30 millones de euros para terminar de arreglar, de reconstruir, de reflotar, por así decir, de adaptar para que tenga un buen uso el dique flotante de Astilleros de Cádiz, que había que invertir 30 millones de euros y que estaba en el dique grande de Puerto Real, y que por tanto va a aumentar la capacidad de Astilleros de Cádiz, de la capital, para atender a todos los contratos que vengan de reparación de barcos, tanto militares como de recreo, ¿no? O sea, y además está Navantia dando empleo a 400 personas, el tiempo que menos, en rota para el mantenimiento de una parte de la flota americana en la base, o sea que ahí como una extensión del astillero de Cádiz. O sea que ahora, que es que en el 2011, cuando se fue Zapatero, había cero horas de carga de trabajo, y ahora hay casi 10 millones de horas de puesto. Y un importante, que creo que la movilización va por ahí, sí. Contrato con Arabia Saudí, que es evidente que falta la firma final, pero también es de entender que las autoridades sauditas pues lo que quieren es que lo firme un gobierno que no sean funciones, evidentemente, pero Mariano Rajoy no tiene la culpa de esa circunstancia, ¿no? Pero es que además a mí me causa cierto rubor como ciudadana que partidos de izquierdas como son Izquierda Unida y Podemos en Madrid digan una cosa y aquí digan otra. En Madrid estén en contra de esa contratación de fragatas para Arabia Saudí y aquí digan que sí, o bueno, lo digan con la boca chica y vayan a ir a la manifestación. Porque los trabajadores tienen que saber que aquí quien ha apostado de verdad por la carga de trabajo en astilleros, en Navantia, en la Bahía de Cádiz y en toda España, ha sido el gobierno de Mariano Rajoy y el Navantia y SEPI, por tanto, con un gran esfuerzo, porque es esa cosa que contaba Carmen Sánchez de que yo voté en contra en el año 2010 de una enmienda para construir los van de 30 millones de euros, pero es que era una mentira. Era una mentira porque tuvieron todo el año 2011 para haber invertido esos 30 millones y no contrataron los van. ¿Por qué? Por 2 razones, que yo
que yo sé que los isleños son muy inteligentes y me van a comprender rápidamente. Primero, porque con 30 millones no se construyen 2 van. Tenía que el gobierno tener la seguridad de que todos los años iba a tener dinero para pagar a Navantia, para que Navantia pudiera pagar las nóminas, aunque fuera un encargo de defensa. Y por tanto, aunque se aprobó la enmienda de 30 millones en octubre, en noviembre y en diciembre del 2010, en el 11 no los emplearon absolutamente para nada el gobierno de Zapatero, porque para el año siguiente no tenían dinero. Sabían que no tenían dinero porque debían los van que se habían hecho con anterioridad. O sea, Defensa no había tenido dinero para pagar a Industria los van que se habían construido con anterioridad, que los ha terminado pagando el gobierno de Mariano Rajoy. Y además de terminar de pagar esos van, pues ha conseguido tener recursos para que Defensa pudiera encargar los otros 2. Porque si no, ¿quién paga las nóminas de los trabajadores? ¿Quién paga las empresas auxiliares? Es que es muy bonito hacer demagogia, pero luego hay que pagar las nóminas, y luego hay que pagar los materiales, y luego hay que pagar a las empresas auxiliares. Y si Defensa encargaba a Industria y Defensa no tenía dinero de sus presupuestos para pagar a Industria, Industria tenía que adelantar el dinero, pero ya estaba en una situación muy mala, la SEPI y Navantia, como para hacer frente a nuevos encargos, porque hay que tener en cuenta que Venezuela había encargado unos barcos al señor Zapatero, unas fragatas que todavía no ha terminado de pagar. Dato a tener en cuenta. Nos jugamos en las elecciones, por lo pronto, ese contrato con Arabia. Bueno, igual se firma en unas semanas, pero el de Australia, que estaba más retrasado, pues se ha adelantado, se colocó España en muy buena posición y al final se ha firmado el contrato, han firmado el contrato a España, porque además el gobierno de Mariano Rajoy con muy buena, y la SEPI y Navantia y Industria con muy buena perspectiva comercial, que ha aumentado mucho el trabajo comercial desde que gobierna Mariano Rajoy, de Navantia y de la SEPI, haciendo ofertas a muchos países y a muchos armadores privados también, porque hay que tener en cuenta que el gobierno de Mariano Rajoy es el que ha cambiado el TAL lease, porque no se podía, con las condiciones financieras que había, los armadores preferían encargar los barcos en otros sitios porque no había ninguna ventaja, y además el veto, porque ahora parece que esto estaba así desde hace mucho tiempo, pero es que hace un año en los astilleros de Cádiz no se podía contratar buques civiles, nada más que el 20% de lo que se contratara en barcos militares. Como no se contrataban barcos militares, el 20% era cero. Eso también lo ha roto el gobierno de Mariano Rajoy con Europa y ya ha eliminado ese veto. Por tanto, no hay veto, se pueden contratar petroleros, gaseros, todo tipo de barcos civiles, y además el TAL lease, que nos afecta a Europa, ya nos permite competir con otros países de Europa y del mundo. Y además se han hecho acuerdos con importantes como Daewoo, empresa coreana, para sumar esfuerzos y de esa manera ser más competitivos. O sea que yo creo, bueno, los sindicatos hacen bien, es su tarea, es su labor, pero la tarea de los políticos es, en nuestro caso, es pelear porque haya carga de trabajo, porque se rejuvenezcan las plantillas, que ya hay contratos en práctica, por ejemplo, en astilleros de Puerto Real, porque haya formación. ¿Por qué no hacen manifestaciones ante la Junta de Andalucía por haber cerrado el Centro de Formación de San Fernando? Porque nosotros hemos llevado iniciativas al Parlamento andaluz, a todos los ayuntamientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se cerró el Centro de Formación de San Fernando? ¿Qué explicación da la Junta de Andalucía? ¿Qué explicación dan los socialistas? Porque los socialistas son muy espabilados para pedir explicaciones a los demás, pero ellos no dan nunca ninguna explicación. Aquí los socialistas pudieron haber arreglado el problema de cesión a la Junta de Andalucía del Hospital San Carlos. ¿Quién lo arregló? El Partido Popular. ¿Ahora qué pasa? No, eso no tiene valor. No, el Partido Popular no ha hecho nada. Sí, ahora el que está a ralentí dando un uso adecuado para dar servicios adecuados a la ciudad de San Fernando es la sanidad andaluza, que está gobernada desde hace 30 y tantos años por el Partido Socialista.
Hoy, dentro de esa pre-campaña, como decía usted el otro día, que estábamos ahí en un momento convulso, hoy le ha tocado visitar un centro en San Fernando, la residencia de San José, residencia de mayores. Fuera parte del trabajo que se está haciendo, incluso con entidades de ayuda mutua, ese tema, ese concepto de la cofinanciación de proyectos, etcétera, ¿qué sensación se lleva de esta residencia? Pues, en primer lugar, me llevo una magnífica sensación porque he visto que están muy bien atendidos nuestros mayores en una residencia que está concertada y gestionada por una fundación sin ánimo de lucro, una empresa porque tiene trabajadores, que atiende a otras residencias en Andalucía y en otros sitios de España, ¿no? Y he visto que están muy bien tratados, muy contentos. Pero yo, como desde la política local se vive muy de cerca lo que pasa con nuestros mayores, yo en esta legislatura me voy a dedicar en cuerpo y alma a muchas cosas, pero sobre todo a que la política social en el Congreso de los Diputados tenga un espacio importante. Un espacio importante y que no se despache con aquello de que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Hay que hacer desde el Estado, desde del Congreso de los Diputados y del Senado, que es una Cámara territorial, una auditoría a las comunidades autónomas para ver cómo utilizan los recursos para este tipo de políticas sociales que se les transfiere desde el Estado. Porque estamos hablando de los problemas de una sociedad envejecida. Estamos hablando de la ley de dependencia, que los socialistas vendieron como un nuevo derecho universal. Es mentira. Un derecho universal es el que puede disfrutar cualquier español o española, tenga la renta que tenga o tenga la situación que tenga, como es la sanidad, como es la educación, como son las pensiones. Pero si para tener derecho a una política de dependencia te tienen que evaluar, evidentemente habrá muchas personas que están en el límite, entre ese límite de recursos económicos o de situación social, que estén en el límite y por haber pasado en el límite en X euros ya no tienen derecho. Entonces no es un derecho universal. Es un derecho nuevo, pero no es un derecho universal. Pero, además, hay que hacer un gran esfuerzo porque a partir de ahora, yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad española es que el equilibrio económico y de competencias de las distintas administraciones que componen el Estado español no está claro. Y entonces cada uno se va quitando los problemas y se los va los ayuntamientos a las comunidades autónomas al Estado, y al final el que no está atendido es el ciudadano, y en este caso los mayores. Si la población española está envejeciendo y nuestros mayores cada vez tienen más expectativas de vida en buenas condiciones, bien atendidos, con calidad de vida, tenemos que invertir en ello. Y hay que dedicarle dinero. Pero hay que dedicarle dinero, pero es que además hay que pedir explicaciones a aquellas instituciones como las comunidades autónomas que en sus estatutos pone competencias exclusivas en política de mayor, en política social, en política de vivienda, que el Estado, repito, le envía unos recursos, gobierne quien gobierne, y que tiene que haber auditorías. Lo que no puede ser es que luego el Estado no sepa qué está pasando. No puede ser que en Andalucía haya un retraso importantísimo en las evaluaciones de la ley de dependencia y no hay derecho que en Andalucía haya poblaciones como en Cádiz, que cuando gobernaba el Partido Popular, que financiáramos a más de 30 mayores la residencia y la Junta de Andalucía no concertará esas plazas, porque nosotros, aquellos mayores que les estamos pegando la residencia, son personas mayores que no tienen nada. O sea, y que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, a esos mayores no les concierta una plaza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser. Y por tanto, la política social tiene que acabarse en este país la hipocresía de todo el mundo a la hora de evaluar y de poner en marcha políticas sociales de verdad. Desde la vivienda
hasta la política de menores, de familia, de los mayores, porque hay demasiada hipocresía. Y luego las políticas no son reales, porque nosotros, el Partido Popular, hemos hecho política social desde los ayuntamientos. Una auditoría de la Cámara del Tribunal de Cuentas hace poco dijo y determinó que la ciudad de Cádiz era la ciudad, en el 2014, todavía no habían llegado el nuevo gobierno, era la ciudad de Andalucía que más recursos invertía en política social. Y nosotros somos del Partido Popular, no somos de izquierda, pero en Cádiz se pagaba el alquiler a más de 1.500 familias, la luz y el agua, sin que vinieran estos salvadores de patrias, a más de 1.000 familias, y a más o cerca de 700, entre 600 y 800 mayores con rentas bajas que lo solicitaban la bonificación hasta del 100% en el recibo de la luz y en el recibo del agua, hasta según el nivel de renta. Y atendíamos a 250 personas mayores a domicilio que no tenían, que no estaba cubierto por la ley de dependencia. Por tanto, eso es lo que realmente, ahí es donde hay que profundizar, cómo se distribuyen los recursos del Estado y qué hacen las comunidades autónomas con esos recursos. Me llamó mucho la atención el concepto de cofinanciación. En esa reunión con las entidades de ayuda mutua hace pocos días, la sede del PP de San Fernando, no por el concepto en sí, sino porque usted hablaba de que estamos muy acostumbrados a otro concepto, al de la subvención. Y quitar ese concepto va a ser complicado. Bueno, es que la subvención, yo personalmente entiendo que es un concepto que a los ojos de todos nosotros está muy manoseado y además de estar muy manoseado está muy desprestigiado. Porque lo mismo se habla de una subvención a una empresa que en el caso de la formación se ha subvencionado, se ha dado dinero de europeo para cursos de formación y ha desaparecido. Bueno, dice, uy, subvenciones. Aquí todo el mundo hace con las subvenciones todo lo que quiere menos lo que debe hacer. Yo creo que ese concepto tiene que desaparecer. Que el concepto que debemos de utilizar es el de la cofinanciación. Cuando un ayuntamiento da recursos o proporciona recursos a una ONG o a una asociación de vecinos, está cofinanciando un programa, porque la asociación de vecinos pone una parte, pone el sitio, pone su trabajo, pone una parte lo pone. Si es una organización no gubernamental que atiende a personas síndrome de Down, está poniendo una parte esas familias y la otra parte la debe de cofinanciar las administraciones públicas, porque esas organizaciones están haciendo una política sociosanitaria que no hace el Estado porque no habría dinero para pagarla. Cuando unas familias se unen para solucionar un problema sociosanitario a sus familiares, una asociación de padres de niños autistas, están además dando trabajo a especialistas que si no, no tendrían donde aplicar sus conocimientos, porque en la parte sanitaria te atiende la sanidad pública y te da las medicinas y te da el tratamiento, pero luego la inserción en la sociedad, luego el que se sientan útiles, el que se sientan unos ciudadanos como los demás, el que puedan tener oportunidades, en el que los colegios haya una enseñanza adicional para que esos niños estén integrados y esas niñas, y que cuando son mayores y faltan sus padres tengan un lugar en una residencia que les atiendan bien. Esa política sociosanitaria cada día es más necesaria, pero sobre todo tenemos que entender que no se puede hacer como hace la comunidad autónoma o como nos vemos obligados a hacer de los ayuntamientos, que es convocar a primero de año las subvenciones, se aprueban en junio, julio y luego mandan el dinero a la Junta de Andalucía en noviembre. Y mientras tanto esas asociaciones que tienen monitores o que tienen sociólogos o psicólogos contratados para hacer esos tratamientos, esos talleres, esas rehabilitaciones, ¿qué ocurre? Que durante esos meses, ¿de dónde pagan a esas personas? Eso tiene que ser una cofinanciación y además tiene que ser plurianual, para 3 años, para que tenga una continuidad, o 4. Entonces,
esos programas nuevos o no nuevos tengan una continuidad y que esas organizaciones se vean seguras a la hora que al cabo de un año no están dando resultados y que no pueden justificar porque no ha salido bien, pues se suspende la cofinanciación y se empieza otro nuevo proyecto. Las administraciones tienen que ver qué es lo que está pasando y hacer un esfuerzo grande por romper la rutina de las actuaciones. No, es que esto no se hacía así, pero es legal, se puede hacer, pues vamos a hacerlo, vamos a cambiar lo que haya que cambiar. O es que nadie ha colaborado, ningún isleño ha colaborado con la Asociación de Enfermos de Alzheimer o de fibromialgia o de Parkinson para que puedan tener unos talleres adecuados, para que puedan tener actividades. Pues eso que es... Pero eso no puede seguir manteniéndose solo de esas ayudas. Tiene que haber una cofinanciación de los proyectos, de los buenos proyectos, de los que están testados, que tienen por parte de las administraciones públicas, pero no para 3 meses, no para 2 meses. Tienen que ser de un camino anual y plurianual. Tengo una curiosidad. ¿Cómo ha sido el proceso para ser de nuevo candidata? El PP la llama por teléfono y dice: Teófila, queremos que siga siendo la número 1. O Teófila dice: oye, estoy dispuesta a lo que me diga el partido. Bueno, ¿eso cómo se hace? Primero, un militante, sea Teófila o no sea, siempre estamos dispuestos a aquella petición que nos haga el partido para hacer una determinada labor. Pues para cuando hay que hacer carteles, para cuando hay que salir a reuniones, para cuando hay que ir a repartir propaganda, para cuando hay que ir a hablar con una asociación de vecinos, porque parte de ellos también forman parte de esas asociaciones, salvo que tus condiciones personales o tu disponibilidad de tiempo pues no sea en ese momento, pues no puedas decir que sí, porque tienes compromisos familiares o personales o de profesionales, y no puedas decir que sí porque te requiere mucha dedicación, depende el encargo que te haga el partido, ¿no? O te pide, bueno, pues quiero que te presentes, o sería bueno que formaras parte del equipo que se va a presentar a dirigir el partido en San Fernando o en Cádiz o en Andalucía o en España, ¿no? Entonces, todo militante estamos siempre a disposición del partido, unos con más dedicación porque tienen más tiempo, otros con menos, pero siempre. Y luego, según nuestros estatutos, pues el comité electoral hace una proyección de candidatura atendiendo a las necesidades de la provincia o de lo que creemos que va a dar una mejor respuesta a las necesidades y al trabajo que hay que hacer. Y bueno, y te llaman y te dicen: hemos pensado que si estás dispuesta, pues podrías o querríamos que encabezaras la lista. Y entonces, pues yo evidentemente para mí es un honor, una satisfacción y sobre todo una nueva oportunidad para poner a disposición de la provincia de Cádiz todo lo que he ido aprendiendo de los gaditanos a lo largo de estos años en muchas materias, pero sobre todo en materia de contacto con los ciudadanos y de saber y aprender cómo es la vida real de los gaditanos de todos los pueblos y de todas las ciudades. Aunque en lo de Cádiz pues he tenido un mayor conocimiento por razones obvias en los últimos años. Tenemos imágenes de una de sus visitas al mercado de San Antonio, de los mercados de aquí de la ciudad de San Fernando, en la zona del Carmen. Me han dicho que el secreto suyo es la manteca colorada que compro allí. Bueno, la verdad es que... La verdad que tiene buena pinta. Tiene una pinta estupenda, sí. La verdad es que a mí, yo disfruto cada minuto de la vida. Y cuando estoy trabajando disfruto mucho, y cuando hay que disfrutar y estar en un mercado, estar en la sierra, en cualquier pueblo, en cualquier feria de artesanía, de lo que sea, ¿no? De productos de la sierra o de cualquier sitio, ¿no? Yo disfruto mucho porque me parece tan importante lo que hacen muchas personas para sacar sus productos, para venderlos, para que genere economía, para deleitarnos pues yo recuerdo hace muchos años, pero no muchos, tampoco tanto, tampoco tantos, cuando yo iba a Villalonga del Rosario y por la noche, cuando veníamos de Grazalema o veníamos de
de Benaocaz o de Ubrique y pasábamos por Villalenga del Rosario, había una amiga nuestra que tenía un barcito que ha sido una parte importante de lo que es ahora el queso Payollo, y muertos de sueño ya, de hambre, de todo. Y entonces entrábamos allí y nos tomábamos unas tapitas de queso que entonces no tenía ni marca, ni se decía que era el queso Payollo, ni nada, ¿no? Y ahora, pues, verlo con la perspectiva de que esos empresarios lo que han hecho con esa forma de hacer los quesos, con esa leche tan especial de las cabras payollas, etcétera, bueno, que me parece pues que he tenido esa suerte, esa oportunidad de verlo al principio y de verlo ahora, y los puestos de trabajo que está generando y el buen nombre de Cádiz y los productos gaditanos. Pues lo mismo me pasa con esa costumbre gaditana y de otras provincias andaluzas de desayunar con manteca colorada. Eso, claro, lo pasa que ya se pone aquí y llega el verano y hay que cuidarse un poquito, ¿no? Y disfruto mucho porque tiene mucho valor lo que hacemos cada uno de nosotros. Tiene un valor, y de bien nacido es el agradecido, porque si no hubiera esas personas que lo hacen, que lo fabrican, que lo miman, tanto pues, el atún, el queso, la manteca colorada, los churros, pues entonces la vida sería otra cosa, ¿no? Y de vez en cuando en la vida hay que darse una alegría. Coincidimos plenamente. Teófila Martínez, muchas gracias por este ratito, por este hueco en su agenda, que sé que la volverá a traer por San Fernando en esta campaña electoral. Desearle, yo no sé si a los políticos se les desea mucha suerte de cara a unas elecciones, desearle lo mejor de lo mejor en esa cita del 26 de junio. Bueno, yo agradeceros mucho este ratito que hemos estado aquí, a pocas horas de iniciarse la campaña. Cierto. Porque es más una reflexión, igual me he extendido demasiado, pero es que cuando uno reflexiona, o cuando uno intenta trasladar sin eslóganes, sin frases hechas, lo que uno siente, lo que uno cree que debe ser, cómo deben ir las cosas, pues te sale del corazón, ¿no? Hay personas que son como máquinas, que no les sale del corazón porque no lo sienten, y entonces les dicen 3 frasecitas o hacen un catálogo de IKEA y se creen que con eso ya está. Por eso la diferencia entre los partidos y los militantes que sentimos lo que decimos, aunque nos equivoquemos, y aquellos que no son una marca, que no son un partido político, que son una marca política, como si fuera una marca comercial. Y Podemos lo ha demostrado con esa forma de presentar su programa electoral como si fuera una oferta comercial. Porque realmente se comportan como una marca comercial, porque tienen mucho que tapar ideológicamente. Saben que la sociedad española, en este momento, principio de siglo y de milenio, pues las teorías comunistas, las teorías más de la extrema izquierda, pues no son unas ideologías o unas teorías o unas fórmulas que puedan sacar a nuestra sociedad y hacerla progresar, ¿no? Esto es muy antiguo, porque realmente lo que nos están ofreciendo a los que más lo necesitan es una solución para sus problemas que les haga dependientes del Estado. Y yo creo que a este principio de este siglo y este milenio, lo que queremos los hombres y mujeres es ser libres. Y para eso, para ser libres, tenemos que tener nuestro propio trabajo y ser dueños de nuestro futuro, sabiendo que tenemos que trabajar, que tenemos que encontrar un trabajo, que nos tenemos que formar, que aún así todo a veces pierdes el trabajo, que te desesperas, pero que hay que esforzarse mucho. Y si uno acaba dependiendo desde muy joven de las ayudas, porque no tienes trabajo, ni nadie que cree esos puestos de trabajo, al final eres muy mayor desde muy joven, porque dependes como si fueras muy mayor de la política social de un Estado. Y eso no es bueno. Por eso, gracias por permitirme reflexionar así a corazón, porque yo creo que estamos en un momento crucial. Ya estamos viendo lo que está pasando en Grecia, en donde a los mayores sin contemplaciones les han bajado el 30% de la pensión. Imaginemos que a un pensionista español que tiene 600 euros de pensión le bajen el 30%. Pues imaginémonos, porque cuando bajan el 30% se lo bajan a todo por igual.
Imaginémonos que a estas mujeres gaditanas y españolas y andaluzas que a partir del 1 de diciembre, con una política muy adecuada, porque ya hay más ingresos en la Seguridad Social, de Mariano Rajoy y de la ministra Báñez, una mujer muy lista, muy inteligente, que sabe lo que es y conoce lo que es, que muchas mujeres que se están jubilando ahora, y quizá el año pasado, pero el año pasado no había recursos económicos para haberlo hecho, porque había que prepararlo también, era una idea nueva. A esas mujeres que se han jubilado ahora y que tienen 2 hijos, o han tenido 3 hijos, o han tenido 4 más, la Seguridad Social, su jubilación se ha visto aumentada en un 5% para las que tenían más de 2 hijos, en un 10% para las que tenían 3 hijos y un 15% para las que tenían 4 o más hijos. ¿Y eso por qué? Porque nosotros desde el Partido Popular, a la primera ocasión que hemos tenido oportunidad, hemos entendido una cosa que era obvia, que esas mujeres igual tienen menos cotizaciones y menos pensión porque cuando tenían los hijos pequeños dejaron de trabajar, entonces no cotizaron. Y en cambio sus maridos o sus parejas, como no tuvieron que dejar el trabajo porque la mujer se quedaba en casa para cuidar a esos 3 hijos, a esos 4 hijos, a esos 5 hijos, su pensión es menor. Y por tanto hemos creído de justicia que esas mujeres, a partir del 1 de enero, en Cádiz ya creo que a estas alturas pueden ser casi 2.000 mujeres las que se han beneficiado de esta nueva política social, han visto aumentada su pensión un 5%, un 15% o un 10%. El otro día me lo decía una isleña, dice, pero si es que no lo estáis contando. Y a mí el otro día cuando fui a la Seguridad Social, porque ya iba a entregar los papeles para jubilarme, me dijeron, tiene usted que traer el libro de familia. ¿Y eso? Dice, bueno, pues para saber cuántos hijos ha tenido, porque si ha tenido usted 2 hijos, se le va a incrementar el 5%, si ha tenido 3 hijos, se le va a incrementar el 10%, y si ha tenido 4 hijos o más, el 15%. La señora no daba crédito, claro. Y a mí me lo decía porque dice, es que no sabéis vender las cosas que hace el Partido Popular. Pues sí, quizá las encontramos tan naturales y tan normales que luego se nos olvida a veces explicarlas o contarlas. Teófila, lo dicho. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta entrevista, este punto y aparte con la número 1 del PP de nuestra provincia al Congreso de los Diputados, Teófila Martínez. Muchas gracias a todos por su atención.